Bueno, estamos ya con nuestro invitado César Dargan, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Orión, Gonzalo, ¿cuánto desearíamos nosotros que en el Estado exista esa prosecución en el ejercicio del poder que hay en el CONEP? Ese hombre viene de la administración anterior del CONEP, que realizó elecciones y hay una nueva directiva, y era el vicepresidente ejecutivo del CONEP, y lo sigue Qué siendo. bueno. No, saludos, César, ¿cómo tú estás? Buenos días, Orión, Pedro, Mozart, muy contento de estar de nuevo con ustedes aquí esta mañana. A nosotros nos alegra porque desde que nosotros éramos reporteros, cual hace mucho tiempo, el antiguo Consejo Nacional de Hombres de Empresa era una cosa de gente vieja que echaba mucho boche, incluyendo Don Payo, que en paz descanse, y todo el mundo, el que menos tenía ahí tenía 95 años. Y tener nada menos que en el Consejo Nacional de Hombres de Empresa un joven profesional de la talla de César Dargan, entonces uno se siente y dice, bueno, la República Dominicana va avanzando, su juventud va tomando posiciones importantes en todos los nichos de la sociedad. Así que saludo por eso, César, y te pido de inmediato que me haga el favor de valorar la participación anoche del presidente Luis Abinader, no vamos a decirle discurso, pero sí una participación interactiva, en la que se refirió a diversos temas, la mayoría de los cuales competen analizar y ponderar al CONEP. Mira, Orión, definitivamente fue una alocución en un momento muy difícil de la historia de la República Dominicana y un momento muy difícil para todo el mundo. O sea, justamente hoy martes cumplimos 10 meses atravesando un estado de emergencia que ha sido causado por una pandemia. Es decir, el eje central de esta crisis que estamos viviendo es y sigue siendo la salud. Y la salud, en consecuencia, trae consigo muchos efectos. Entonces, por eso cuando el presidente ha abordado el tema económico, ha evaluado el tema de la administración y de la gestión pública, lo ha hecho en un momento muy difícil, sobre todo a apenas 4 meses de haber asumido el gobierno. Entonces, ha sido un discurso positivo en el sentido de que ha ofrecido algunos de los avances que ha podido experimentar. Ha sido esperanzador, trayendo consigo una ruta en muchas de las áreas a seguir. Sin embargo, yo creo que lo más importante tener en cuenta es la realidad que estamos atravesando y que todos estos indicadores y todos estos factores pueden cambiar en función de la crisis que tenemos por delante. El factor fundamental, César, y es el llamado de atención que hace el propio presidente de la República, pero lo han hecho ya diferentes actores del liderazgo nacional, es en el sentido de afrontar el elemento causal de todo esto, que es precisamente el coronavirus. Desde allá, desde el CONEP, ¿cómo ven ustedes que ha sido el desempeño? ¿Y cuál de ustedes creen ustedes que puede hacerse o adicionarse a lo que han sido las medidas tomadas hasta el momento para el combate al coronavirus? ¿Ustedes creen que hemos sido lo suficientemente diligentes, eficientes en combatirlo, o creen que ha hecho falta o hace falta algún elemento que ustedes entiendan pertinente y incorporarlo para ver de cómo salimos de esto o cómo salimos mejor de esto? Creo que en otros momentos hemos atravesado crisis de corte político, crisis de corte económico, crisis generada por fenómenos ambientales, pero una crisis de esta dimensión, que el eje central es la salud, no tenemos precedentes en la historia reciente. Por eso, desde el mes de marzo del año pasado hasta la fecha, el periodo del estado de emergencia, quizás deberíamos segmentarlos y ver cómo han sido cada una de las medidas que se han tomado, los efectos y cómo se han mitigado. Yo creo que en una primera fase, en el cierre, en el claustro, en el toque de queda estricto, evidentemente fue un choque a nuestra economía. Cuando a principios del año pasado conversaba precisamente con ustedes, las proyecciones que teníamos por delante eran de un crecimiento posiblemente de alrededor de un 5% de nuestra economía. Menos que años anteriores, pero por encima del crecimiento de la media, del media de crecimiento en nuestra región. Lo que vimos fue que se paró la actividad económica, se paró el país. Y en consecuencia eso ha tenido muchos otros efectos. Pero era necesario
eso que fue ocurriendo. Nosotros a partir del mes de mayo hicimos una propuesta de una reapertura gradual, segura y oportuna de nuestra economía, porque entendíamos que ya esto es una realidad y que hasta tanto no existan las condiciones para controlar la pandemia. Hemos visto avances significativos en el desarrollo de una vacuna. Ahora vamos a ver cómo se puede lograr el acceso, la distribución, la aplicación y que también genere los efectos que estamos esperando. Y todo eso lleva tiempo. Entonces, lo único que nos ha quedado es vivir en esta nueva realidad. Nosotros, en consecuencia, hemos visto sectores de la economía que han podido continuar operando con limitaciones. La industria, el comercio, la agricultura han demostrado que estamos en capacidad de satisfacer nuestras propias necesidades. Sin embargo, hay sectores de nuestra economía que desde el año pasado y todavía a la fecha están atravesando una situación muy difícil. Me refiero a la situación del sector turismo, de los bares, de los restaurantes y sobre todo a las micro y las pequeñas empresas que muchas veces viven del día a día de lo que producen. Entonces, combinando un poco lo sanitario con lo económico, ha sido un año difícil. Entendemos que se han tomado medidas oportunas, pero que constantemente tenemos que seguir evaluando para poder seguir mitigando los efectos que esto está generando en nuestra economía. Mira, Dargan, el presidente en su conversatorio ayer, como tú sabes, casi siempre un poco improvisado porque es un conversatorio abierto. Sin embargo, dio una señal interesante. Dijo que el Cibao necesita liberarse de dependencias como por ejemplo la de derivados del petróleo o de energético y que se propone hacer del puerto de Manzanillo el puerto más importante de la región, digamos que del área atlántica, del Caribe y alrededores. Anunció también que habrá una licitación en Manzanillo de energía y que ya en Puerto Plata hay un proyecto también importante. Lo que avisó el presidente que va a haber un sobrante de energía incluso para venderle a Haití. ¿Cómo ven ustedes esa idea y esa principalía que en los proyectos del gobierno deberá alcanzar el Cibao? Mira, definitivamente en ese panorama que podría parecer sombrío hay muchas señales de esperanza y mucha luz al final del camino. Yo creo que uno de los puntos luminosos precisamente ha sido de que el año pasado, en febrero del año pasado, hace justamente un año, la República Dominicana se dotó de una ley de alianza público-privada, fruto del esfuerzo precisamente entre ambos sectores y la voluntad en el Congreso, que la actual administración la ha asumido como una punta de lanza y ha presentado una serie de proyectos que ojalá en un futuro cercano se puedan empezar a ejecutar. Manzanillo es una tarea pendiente. Todos sabemos el potencial que tiene el desarrollo del puerto de Manzanillo precisamente por su ubicación estratégica y sus condiciones naturales de gran calado, sobre todo en las rutas actuales. Lo que esperamos es que muy prontamente se puedan agotar los procesos con la transparencia del lugar y se escoja la mejor opción para su desarrollo y definitivamente traería grandes oportunidades para el resto de la región y la línea noroeste. Seguir pensando en el tema eléctrico y nuestra mejora del sistema eléctrico es también una tarea pendiente. Nosotros, en adición a los anuncios que ha hecho anoche el presidente, hemos saludado su intención de convocar a la firma del pacto eléctrico posiblemente en los próximos días. Y entendemos que para poder seguir hablando precisamente de cómo van las finanzas públicas, de cómo va la economía en la República Dominicana, hay que ponerle mayor atención al sector eléctrico. Entonces, ambos temas han sido recibidos con mucho agrado. Muy bien, César, dos preguntas. La primera es, el presidente dijo que en el programa FASE, uno de la fase 1, creo yo que es, se redujo porque eso demuestra que se han recuperado los empleos. Dijo que solamente quedan 65,000 beneficiarios de una cantidad de varios cientos de miles, con lo cual el presidente señaló que la economía ha tenido una recuperación de empleo. Ese en primer lugar. Y en segundo lugar, te ruego que me pondere, aunque sea someramente, el informe del Banco Central que señala que la economía para fin de año predice que estaría alrededor del 6% su crecimiento del Producto Interno Bruto. En primer lugar, en cuanto a fase, yo no me imagino que hubiese sido de la República Dominicana si contar con un fondo de asistencia como lo ha sido fase.
Imagínense que en determinado momento en el fase 1 habían alrededor de 800,000 trabajadores suspendidos y recibiendo ese subsidio. ¿Qué hubiese sido de nuestro país, que se estima que el total de la nómina privada son 1.4 millones de trabajadores, que prácticamente la mitad estaban suspendidos en determinado momento de esta crisis? Entonces, FASE ha sido un fondo muy positivo que ha permitido mitigar los efectos de esta crisis. Definitivamente el fase 2, que era la asistencia a las empresas aún operando, aunque sigue siendo necesario, no era sostenible en el tiempo. Entonces, esa transformación que permite una extensión del fase 1 y a su vez concentrar en otros subsidios sociales era necesario en este momento. Se ha reducido evidentemente por una reactivación de la actividad económica, pero hay muchos sectores que dependerá mucho de qué comportamiento seguirá en las próximas semanas. Por eso nosotros hemos visto de manera positiva el tema de FASE. En cuanto a la otra pregunta, ¿cuál era, Orión? El Banco Central. El Banco Central. Las proyecciones del Banco Central para el año. Sí. El Banco Central, después de que la República Dominicana pues tuvo ese choque y su economía se detuvo, está siendo muy optimista. Y no solamente el Banco Central. Cuando vemos las proyecciones que hace el Banco Mundial o hace el BID o hacen economistas independientes, lo que dicen es el sustento de la economía dominicana y su diversificación tiene la capacidad de, una vez las condiciones lo permitan, volver a retomar el camino que veníamos siguiendo ya hace algunos años. Entonces, es un informe sobre la base de las proyecciones que es positivo. Ahora bien, tendremos que ver qué sucede con los motores de nuestra economía. ¿Qué sucede con el turismo, por ejemplo? Que más allá de los grandes esfuerzos que está haciendo el sector privado y el gobierno para estar en condiciones de volver a la actividad como estaba antes de la crisis, dependerá de muchos factores. Cómo se comporta el virus, cuándo viajarán los turistas, qué capacidad económica tendrán, qué medidas se toman no solamente aquí, sino en otros países que puedan afectar el turismo. Entonces, si con el peso que tiene el turismo en nuestra economía no hay una recuperación plena, si nuestras exportaciones presentan una merma en función de ya sea la capacidad de producción o la demanda en mercados internacionales, dependerá de muchos factores que podamos llegar precisamente al final de año con los números que se han presentado. Aún así estamos optimistas. César, pero fíjate, ese informe del Banco Central, además de ser un informe auspicioso, pues es un informe que a mí me parece bastante objetivo, que toma muy en cuenta la realidad del país y de su entorno. Para acometer, el Banco Central dice, bueno, nosotros ponderamos por ejemplo, el desempeño que ha tenido el sector privado en todo esto. El desempeño, la resiliencia ha sido un factor fundamental de cómo el sector privado ha podido hacer un esfuerzo adicional para tratar de mantener a la economía arriba, no terminar de sucumbir como ha pasado con otras economías de la región. Pero al mismo tiempo él dice, bueno, dice el Banco Central, eso va a depender de la situación, de cómo sigamos afrontando el tema del coronavirus, de que las vacunas lleguen, de que puedan llegar y puedan ser distribuidas, pero agrega otro factor importante, dice el Banco Central. Esto nos ha salido bastante costoso, tanto así que pone en alto relieve el tema del endeudamiento. Y dentro de eso habla de que va a ser necesario un tercer factor, que es la reforma fiscal, que dentro de ella deberá contener, dice el Banco Central, un elemento tan importante como revisar las exenciones fiscales, mejorar aún más las recaudaciones para que podamos tener ahí más o menos un desempeño equilibrado frente a esta crisis sanitaria. ¿Tú cómo lo ves, esa parte de la reforma fiscal, de revisar exenciones y ese tipo de cosas? ¿Cómo lo ves? Durante mucho tiempo se ha hablado del famoso pacto fiscal y se vería como una continuación de la suscripción de pactos con el educativo, el eléctrico, que esperamos que pronto ya sea firmado, y posteriormente el pacto fiscal. En el abordaje anterior al COVID, precisamente las motivaciones giraban en torno a las cargas tributarias que se entendían que eran muy bajas con respecto al resto de la región, a un gasto público muy amplio
muy alto y a cómo combinar para que el Estado tenga los recursos suficientes para suplir las necesidades. Yo creo que en el contexto actual que nosotros estamos enfrentando tenemos diferentes situaciones. En primer lugar, una deuda que sigue creciendo y en esta ocasión justificado porque el Estado necesita recursos para enfrentar la situación que tenemos por delante, pero un componente importante de los ingresos que está recibiendo el Estado se va precisamente para pagar la deuda y los intereses que genera esa deuda. Por otra parte, hay una disminución de los ingresos fiscales en función de una desaceleración de nuestra economía y se están recibiendo menos recursos. Y en tercer lugar, ya hay recursos comprometidos desde antes de formular un presupuesto que tienen que ver precisamente con el 4% de educación y ahora los recursos extraordinarios que se están aplicando en el sector salud y en los subsidios sociales. Por eso ahora más que nunca se justifica la discusión de un gran pacto fiscal que comprometa a todos los actores políticos y sociales en un plan de cuál es la República Dominicana que nosotros queremos, cuáles son los ingresos que estamos recibiendo, pero también en qué es que esto se está gastando. Tú me has mencionado el tema de las exenciones y los subsidios, que muchas veces se ve como un tema espinoso. Y lo que debe ocurrir, como ocurre en muchos otros países del mundo, es que hagamos un ejercicio serio y veamos cuál es el impacto real que están teniendo estas exenciones focalizadas en determinados sectores de nuestra economía. Y allí donde producen inversión, empleo y generan realmente bienestar, pues que se mantengan. Y por lo demás que podamos eficientizar cómo se está manejando actualmente la fiscalización en el resto de la economía. Entonces no debemos tenerle miedo, debe ser un proceso abierto en el que sabemos que habrán diferentes posiciones, pero en este momento es el llamado precisamente para avanzar en esa agenda. Bien, muy bien. Yo creo que hemos llegado, Mozart y Orión, al final del programa porque... La verdad es que César... César, agradecemos mucho a nuestro invitado, ¿no? Claro. Nada más, Pedro, que queda pendiente para César, una reflexión que he hecho de manera muy repetida. ¿Qué es lo que vamos a distribuir de riqueza? Si vamos a distribuir los efectos del endeudamiento y del déficit fiscal, es un tema, o si vamos a redistribuir verdadera riqueza que produce eso que llaman el crecimiento del Producto Interno Bruto, que uno dicen es un rebrote, pero bueno, en América Latina los gobiernos populistas... Vamos a dejar para volver con... exacto, vamos a dejarlo sobre la mesa. ¿Qué te parece, César? Claro, y sobre todo cómo generar un círculo virtuoso y generar riquezas no es malo, lo que necesitamos es generar riqueza para todos. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Como siempre, vamos a seguir cuidándonos del virus. Muchas gracias, César. Gracias por estar con nosotros. Okay. Muy bien. Volvemos mañana nosotros, Dios mediante. Cuídense.